Feliz sexto aniversario, Iglesia Aviva Altamira. Amigos, qué gusto una vez más poder encontrarnos a través de las redes sociales. Y bueno, también muy contento porque hoy voy a compartir con todos ustedes la primera de 3 predicaciones donde Dios nos estará hablando y enseñando mucho a través de un libro que está en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth. Es una serie de 3 predicaciones, esta es la primera, así que yo le invito para que esté usted al pendiente y espere usted las siguientes 2 predicaciones. Yo le he puesto un título al mensaje de hoy, a este primer mensaje de 3, y este mensaje se llama En busca de mejores oportunidades. En busca de mejores oportunidades. Y bueno, pues tenemos que comenzar por el principio. Ruth, capítulo 1, versículo 1, por favor. En el Antiguo Testamento, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: aconteció en los días que gobernaban los jueces, este es un dato interesante, que hubo hambre en la tierra. Este dato también es importante. ¿Por qué es importante este dato? Porque, bueno, aquí podemos darnos cuenta que había una gran necesidad, pero esa necesidad era en todos lados. En todos lados estaba ocurriendo este mismo problema. Hubo un gran hambre en la tierra. Dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ok, aquí tenemos otro dato importante. Una familia judía, una familia que seguramente tenía una vida normal, feliz, una familia que adoraba a Dios, porque bueno, pues son judíos. Ellos adoran al único Dios verdadero. Pero de pronto esa familia se encuentra con que hay crisis económica. Hay crisis económica. Veamos lo que dice el siguiente versículo. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Coelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ok, mire, vemos que esta familia judía, bueno, pues está en un momento difícil por la crisis económica que se está viviendo ahí. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las decisiones que esta familia está tomando en medio de esa crisis? Como seguramente usted y yo también tendremos que tomar decisiones en algún momento de nuestra vida. Bueno, pues ellos tomaron una decisión y la decisión es salirse de Judá, salirse de ahí, de la región, del lugar en donde ellos adoran a Dios, y se van a un lugar llamado Moab. Se van a trabajar al campo, pero al campo de Moab. Moab es un lugar pagano. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, es un lugar donde adoran a otros dioses, son otras costumbres. Entonces, quiere decir que esta familia
estaría en un lugar donde no tiene las mismas costumbres, los mismos principios, los mismos valores, y bueno, lo más importante, un lugar donde no adoran a Dios. Dios no está en ese lugar. Ellos deciden irse ahí. ¿Por qué deciden irse? Pues seguramente Elimelech habló con su mujer, Noemí, le dijo: mujer, ¿sabes qué? Yo creo que aquí pues no nos va tan bien, no nos estamos muriendo de hambre, pero yo creo que necesitamos buscar nuevas y mejores oportunidades. Y es así como un día él toma la decisión de salirse de ahí e irse a los campos de Moab. Una decisión que no la consultó, simple y sencillamente la tomó. ¿Y cuáles son las consecuencias de tomar decisiones así? Mire, algo que usted y yo sabemos, porque lo hemos escuchado muy seguido, es que separados de Dios, nada podemos hacer. Alejados de Dios, jamás nos irá bien, iglesia. ¿Qué fue lo que le pasó al hijo pródigo cuando se alejó de la casa de su padre? El hijo pródigo vivió una consecuencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hijo pródigo se fue a vivir a una provincia muy lejana, lejos del padre. Fue donde finalmente empezó a vivir los peores momentos de su vida. Entonces veamos qué es lo que pasa aquí con esta familia. Esta familia que un día decidió abandonar su casa para ir en busca de mejores oportunidades. Versículo 3, por favor. Mire, aquí vemos la primera llamada de atención a la familia. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre de la casa, el padre, dice: y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Primera llamada. ¿Qué hace una mujer sensata en estos casos? Hijos, creo que es tiempo de volver a casa. Pero bueno, veamos qué es lo que ellos decidieron hacer. Versículo 4. Mire lo que hicieron los hijos. Tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Sabe usted que la Biblia era muy clara al decirle al pueblo de Israel que no tomaran mujeres extranjeras para ellos? ¿Por qué Dios les dijo que no tomaran mujeres extranjeras? Porque lo más seguro es que en algún momento el pueblo de Dios estaría con costumbres, con tradiciones y haciendo cosas que deshonrarían a Dios mismo. Y obviamente eso lo llevan pues a la muerte, iglesia. Entonces ellos dicen que tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas es Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. 10 años alejados de la presencia de Dios. 10 años donde pues seguramente en ese tiempo digo, la Biblia no lo dice, pero posiblemente en ese tiempo ellos ya se habían olvidado de tener la relación que tenían antes con Dios, y quizás ya empezaban a tener, porque ya son 10 años.
Quizás ya están haciendo lo mismo que ellas hacían, porque estaban en un lugar donde había mucha idolatría. 10 años alejados de la presencia de Dios. Versículo 5. Y miren lo que pasa ahora. Murieron también los 2 hijos. Ahora, no creo que haya sido el mismo día. Quiere decir que hubo una segunda y una tercera llamada. Y murieron también los 2, Maclón y Cuelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La pregunta es, ¿por qué no regresaron? ¿Por qué no regresaron? Mire, es muy claro saber que ellos salieron en busca de mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque en ese momento había dice la Biblia, lo leímos, que había hambre en la tierra. Pero esa hambre no era nada más ahí para los judíos. Esto era en todos lados. ¿En qué momento se olvidaron que Dios tenía cuidado de su pueblo? ¿Sabe usted y yo vivimos en un mundo que está lleno de maldad? En cualquier momento, si usted vive en una ciudad insegura, esa inseguridad le puede afectar. Si usted y yo vivimos en un país donde hay crisis, en cualquier momento, esa crisis nos puede afectar. ¿Sabe? Cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, yo conozco gente que en realidad, de verdad, ama a Dios. Esas personas se enfermaron, tuvieron COVID. ¿Por qué? Porque esa es una enfermedad que estaba en todo el mundo. Mientras usted y yo vivamos en el mundo, a usted y a mí nos tocará vivir lo que hay en el mundo. Pero que nunca se nos olvide que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y eso es algo que tal parece se le olvidó a esta familia. Ahora, porque no dice ahí en la Biblia que hayan sido muchas las familias que salieron de ahí. No habla de un éxodo de muchas familias saliendo buscando comida, no habla de eso. Ahora, en capítulos más adelante vamos a leer y nos vamos a dar cuenta que Elimelec, el esposo de Noemí, era un hombre que tenía parientes con mucho dinero, ricos. Es decir, de hambre no se iban a morir. Pero en el momento en el que está la prueba, la dificultad, es ahí donde la mayoría de las personas muchas veces no toman las mejores decisiones. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Fíjese bien, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Sabe? Noemí junto con su familia salieron de su casa en busca de mejores oportunidades, pero cuando están allá se dan cuenta que la decisión que habían tomado no fue la mejor, que al contrario, en el lugar de donde habían salido, ahí estaba Dios teniendo cuidado de su pueblo.
Y es entonces cuando Noemí dice, caray, pues yo creo que vamos a tener que regresar. Ahora, me encanta que aquí dice que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Recuerde que ellos salieron de Belén. Belén significa casa de pan. ¿Sabe? Belén significa casa de pan. Y mucha gente el día de hoy puede estar en busca de pan, sin darse cuenta que el que tiene el pan es el Dios al que usted y yo adoramos y el que tiene cuidado de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, denle fuerte el aplauso, por favor. Entonces, mire, ahora a mí me gusta de pronto imaginarme la escena de lo que estoy leyendo. Pero imagínese esta escena. Imagínese a Noemí en los campos de Moab, triste, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, no tenía sustento. De pronto escucha que Dios estaba proveyendo el lugar de donde ella se salió. ¿Qué es lo que habrá pasado por la mente de Noemí? Pero ¿cómo me fui a venir de allá? ¿Por qué no salimos de ahí? Dios, perdóname, ¿por qué? ¿En qué momento se nos ocurrió esto? ¿En qué momento se nos ocurrió salir para buscar mejores oportunidades si allá nada nos faltaba? Ahí lo teníamos todo. Pero para Noemí ya era demasiado tarde. Dios llamó la atención de ella una y otra vez. ¿Y sabe qué es lo triste? Que desafortunadamente esta es una historia que se repite muy seguido hasta el día de hoy. ¿Sabe? Cuando vemos a personas que se van a un encuentro y regresan, usted los puede ver cómo llegan. Usted los puede ver contentos, alegres. Salen de aquí dándole la gloria a Dios. Pero de pronto un día ya no los ve. De pronto un día, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, desaparecen. Y después de un tiempo regresan, buscando a Dios, pero los ve malheridos, los ve maltrechos, los ve tristes, y los ve arrepintiéndose de, caray, si yo conocí a Dios, ¿por qué no seguí en sus caminos? Esta es una historia cotidiana. Esto es algo que se repite. Ahora, hay un dato interesante, iglesia, porque comenzamos leyendo el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Ya nos dimos cuenta que el hambre era en general, era en toda la tierra. Pero hubo una pregunta que a mí me saltaba. Y la pregunta era, bueno, pero si al final Dios tiene cuidado de su pueblo, ¿cómo es posible que en su pueblo, el pueblo de Dios, también haya resentido esa crisis económica que había en toda la tierra?
Bueno, la respuesta está también en la Biblia. Un versículo antes de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Y no piense que es Ruth, capítulo 1, versículo 0, porque ese no existe. Un versículo antes es Jueces, capítulo 21, versículo 25. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Recuerde que Ruth capítulo 1 dice que estaban en los tiempos que gobernaban los jueces. Bueno, Jueces capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días, o sea, en los días en los que gobernaban los jueces, es el mismo tiempo, no había rey en Israel. ¿Qué pasa cuando no hay rey? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Iglesia, esto es lo que sucede. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando cada uno hacía lo que mejor le parecía. No tenía rey. Usted y yo sabemos que tenemos un rey, y no es cualquier rey. El rey que usted y yo tenemos es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Glorificamos el nombre de nuestro Rey. ¿Le damos un aplauso? ¿Le damos un aplauso? Ahora, ¿sabe qué es lo curioso? Bueno, en la mañana teníamos casa llena, pero cuando decimos tenemos un rey, y no es cualquier rey, porque es cierto que tenemos un rey, ¿verdad? Y cuando decimos nuestro rey es el máximo rey, es el Rey de Reyes, mire, la gente hasta se levanta de la silla y dice gloria a Dios. El detalle es que si verdaderamente usted y yo tenemos un rey, entonces usted y yo no hacemos lo que a usted y a mí nos parece bien. Si usted y yo tenemos un rey, usted y yo hacemos la voluntad del rey. ¿Y cuál es la voluntad del rey? Lo que está en la palabra de Dios. Pero si usted vive sin hacer la voluntad de Dios, si usted aún conociendo la Biblia hace lo que mejor le parece, usted está viviendo sin rey. Y si usted vive sin rey y hace lo que mejor le parece, ahí están las consecuencias. El pueblo pasaba por dificultad. El pueblo pasaba por aflicción. El pueblo pasaba por hambre. Entonces, iglesia, esta no es una palabra donde un rey, un Dios tirano, nos señala para hacernos sentir mal. Al contrario, esta es una palabra de amor de alguien que nos ama con amor eterno, porque no quiere que usted y yo tomemos decisiones equivocadas en momentos difíciles. Porque cuando usted y yo tomamos malas decisiones, usted y yo vivimos consecuencias. Y Dios no quiere que pasemos por eso. ¿Usted cree que en los planes de Dios estaba que Noemí se quedara sin esposo y sin hijos? Volvamos al libro de Ruth. Nos quedamos en el versículo 6.
Versículo 7, por favor. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pues mire, ya viene Noemí de regreso, ya no con su esposo, ya no con sus hijos, ahora viene triste, derrotada, pero viene acompañada de sus 2 nueras, pero en el camino se detiene. Versículo 8. Y entonces Noemí se queda viendo a sus nueras y mire lo que les dice: vuelvan cada uno a la casa de su madre, y Jehová haga con ustedes misericordia, como ustedes la tuvieron con los muertos, o sea, con sus hijos y conmigo. Como reconociendo la labor de esposa que hicieron, ¿verdad? Como diciendo, bueno, pues que Dios les recompense el tiempo y lo bueno que ustedes fueran con mis hijas y conmigo, pero regresen a casa. Versículo 9. Dice: os concede Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, como diciendo, pues hagan una nueva vida. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Siguiente versículo. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, ellas al principio querían seguirla, las 2, ¿verdad? La que sigue. Y Noemí respondió: no, regrésense, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ahora, para entender este versículo, necesitamos saber la tradición judía. Porque la tradición judía decía que en aquel tiempo, cuando el esposo moría, un hermano o un familiar muy cercano era el que tenía que tomar como esposa a la viuda. Si la viuda no había tenido hijos, pues tener hijos con ella, ¿verdad? Mantenerla. Y entonces dice: pero yo ya no tengo más hijos, ya no tengo familia, no tengo a quién darles. Regrésense. Siguiente versículo. Volveos, hijas mías, váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. La que sigue. ¿Habéis vosotras de esperarse hasta que fueren grandes? ¿Se tendrían que quedar sin casarse por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y mire, esa frase no es una frase donde Noemí está culpando a Dios por sus desgracias, sino que ella está reconociendo que sus malas decisiones finalmente son las que lo llevaron ahí. La que sigue. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Una de ellas entendió y dijo: bueno, pues es cierto, suegra, ni modo que me quede así soltera para siempre. Una se regresó, pero la otra se quedó con Noemí. ¿Quién se quedó con Noemí? Ruth. La que sigue, por favor. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿Ve que ellas seguían adorando a sus dioses? ¿Ve que ellas tenían sus dioses? Lo más seguro es que los hijos también estuvieran adorando a sus dioses. Y entonces le dice Noemí a Ruth: tú también vete a tu casa. ¿A qué sigue? Y respondió Ruth: no le ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Mire esta declaración que Ruth está haciendo. En este momento, ella se está convirtiendo. En este momento, ella está haciendo del Dios de Noemí su Dios. Esta es una frase importantísima, iglesia. Yo no sé qué hubiera pasado si Ruth no hubiera hecho esta declaración. Porque es como la declaración de fe que usted y yo hacemos el día de hoy cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ella estaba aceptando a Jehová, al Padre, como su Dios. Seguimos. Siguiente versículo. Y luego le dice: donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así vamos a continuar hasta el versículo 22. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, ya no dijo nada más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Mire, ya están de regreso, ya regresaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Oiga, regresémonos tantito. Toda la ciudad se conmovió cuando la vio. Toda. ¿Por qué? Porque toda la ciudad había conocido a Noemí y a su familia, a Elimelec, a sus hijos. Ahora, Noemí significa alegría. Ellos eran una familia normal, pero un día en medio de una crisis tomaron la decisión de apartarse. Y ahora la ven triste, derrotada, afligida. Y dijera la canción: flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Siguiente versículo. Y ella le respondía: no me llames Noemí, mire, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Oiga, mire la declaración que está haciendo Noemí. Noemí, recuerde que el significado es alegría. Y ella dice: ya no me llamen Noemí, ya no soy esa mujer alegre la que ustedes conocieron. Ahora llámenme Mara. Y el significado de Mara es amargura. ¿En qué momento esta mujer pasó de la alegría a la amargura, iglesia? Una mala decisión. La que sigue. Mire lo que Noemí dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella regresó derrotada, triste. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y así volvió Noemí. Oiga, eso la verdad es que me dio mucho sentimiento cuando leí esa parte. Así volvió Noemí. Y es que tristemente mucha gente vuelve a Dios así, cuando ya no hay matrimonio, cuando hay rebeldía en los hijos, cuando el negocio quebró, cuando el diagnóstico es fatal. Así volvió Noemí. Y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab
volvió de ese lugar a donde nunca debió haber ido. Volvió de ese lugar a donde ellos fueron buscando mejores oportunidades. Y llegaron a Belén, casa de pan, al comienzo de la siega de la cebada. Y así es como termina el capítulo 1. El siguiente capítulo le va a fascinar, porque tiene de verdad un abrazo, de verdad un abrazo hermoso de parte de Dios en ese capítulo 2. Pero me gustaría que reflexionáramos un poquito en el capítulo 1. Porque para poder llegar al capítulo 2, usted y yo necesitamos comprender el capítulo 1. Por eso es que es una serie. Y por eso es que yo le invito de verdad a que no falte el miércoles. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos el día de hoy pueden estar viviendo el capítulo 1 en su vida. Hay un capítulo 2. Pero para llegar a ese capítulo 2, debiste haber pasado por el 1. Ahora, todo comenzó cuando Elimelech tomó una decisión en un momento de crisis. Ya nos dimos cuenta que la crisis era económica. Pero no siempre las crisis son económicas. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las decisiones que tú y yo tomamos en las etapas de crisis? No necesariamente económicas. Es decir, ¿qué decisiones toma una persona cuando tiene una crisis sentimental? Cuando alguien termina con su novia, con su novio, o cuando alguien tiene un divorcio y eso le está afectando mucho. ¿Saben? Muchas veces las personas en una crisis sentimental como esa, es tanta la crisis que terminan entregándole su vida a la persona que sea. No importa si creen en Dios o no. No importa los ritos, tradiciones, lo que hagan. No importa. Lo que ya no quiero yo es estar sola o solo. Y al cabo de un tiempo, regresan buscando el consejo de Dios. Al cabo de un tiempo regresan buscando el consejo de Dios. Porque en el momento de crisis, la decisión que tomaron, la hicieron alejándose de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien tiene una crisis emocional? Cuando los jóvenes dicen, pero es que tal parece que soy invisible, nadie me hace caso. Y por tal de ser incluida o incluido en un grupo, termina haciendo las actividades del mundo. Muchas personas dicen, pero es que yo no puedo fallarle a mi familia. Y necesitan ser aceptados por su familia. Y terminan haciendo las mismas barbaridades que hace la misma familia. ¿Sabes? Hace unos días estamos festejando esos temas del Halloween y de muertos y demás. Y la gente, no, pero es que es mi familia. ¿Cómo le voy a decir que no voy? Y terminan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Por buscar aceptación.
Jóvenes que buscando la aceptación de otros terminan disfrazándose y haciendo cosas que son aberrantes para Dios, porque buscan aceptación. Mujeres que buscan la aceptación del hombre o viceversa y terminan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Decisiones mal tomadas en momentos de crisis. ¿Sabe? La Biblia está llena de consejos sabios de parte de Dios. ¿Y qué haces cuando tienes una crisis económica? A veces negocios que sabes que a Dios no le agradan. Bueno, pues es que de algo tengo que comer. Y tomas malas decisiones. Y en lugar de esperar en Dios, vas y empeñas, vas y pides, y después estás problemadísimo. Porque en momentos de crisis no buscamos el consejo de Dios. Noemí volvió, sí volvió. Pero fue muy triste la manera en la que Noemí volvió. Ahora, este mensaje, te lo repito una vez más, no es Dios señalando absolutamente a nadie. Lo que yo quiero decirte antes de terminar este mensaje es que quizás no estás viviendo el mejor momento de tu vida. A lo mejor estás en una etapa de crisis. A lo mejor te sientes muy solo, muy sola. Mire, cuando alguien tiene hambre, se come lo que sea. Aunque sepa que eso que se está comiendo no le haga bien. A veces las personas tienen a un ser querido enfermo y es tanta la desesperación por verlo bien que terminan visitando hechiceros, curanderos, porque en un momento de crisis la desesperación llegó y tomaron malas decisiones. Yo no sé cuántos en este momento pueden estar viviendo un momento crítico. A lo mejor tú que nos escuchas o que nos ves donde quiera que estés, a lo mejor no estás viviendo la mejor etapa de tu vida. A lo mejor hay un momento de crisis para ti. Pero hoy tengo un mensaje para ti de parte de Dios. No te desesperes. Sé paciente. Esta familia debió de haber entendido que aún y en medio de la crisis y de la dificultad, esta familia debió de haber recordado que Dios siempre tiene cuidado de los suyos. ¿De qué manera tú y yo vamos a tomar decisiones correctas y prudentes? Cuando tú y yo tenemos presente siempre que Dios tiene cuidado de ti, que no se olvida de ti, aún en medio de la dificultad y de la crisis, Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos fuerte el aplauso a Dios. Déselo fuerte, por favor, déselo fuerte. Y mire, con estos versículos quiero terminar. Mateo capítulo 6, versículo 25. Obviamente, estas son palabras de Jesús. Jesús lo habló muchos años después de que esto sucediera. De hecho, Jesús mismo es descendiente de Ruth. Pero bueno, eso ya es una historia que le platicaré seguramente en la tercera sesión. Pero
hay algo que Jesús está enseñando. Obviamente no estaba Jesús ahí para decírselo a esta familia, pero esta familia conocía a Dios. Y mira lo que hoy Dios nos habla a ti y a mí. Por lo tanto, yo les digo, palabras de Jesús, no os afanéis por vuestra vida. Oiga, a esta familia de comer no le hubiera faltado. Pero ellos querían ir en busca de mejores oportunidades. No se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y mira la pregunta que hace: ¿no es la vida más que el alimento? Y dije, wow, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Qué fue lo que pasó con esta familia? Con el padre y los dos hijos. Perdieron la vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31, por favor. Mateo 6:31. Y vuelve a decir Jesús: no os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. No te preocupes por eso. Versículo 32. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen de Dios, buscan todas estas cosas. Es decir, la gente que no tiene fe, que no tiene esperanza, ellos sí viven afanados. Pero iglesia, si usted y yo conocemos de Dios, usted y yo no debemos de vivir así. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe que usted y yo tenemos necesidades. A esta familia se le olvidó que tenemos un Dios que suple nuestras necesidades. Tal vez no es este el mejor momento de tu vida, pero tú eres su hijo, eres su hija, y un padre siempre vela por sus hijos. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte, fuertes para Dios.